Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Bueno, iniciamos entonces en la clase de hoy, y que el texto que vamos a analizar se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al 17. Del versículo 10 al 17. Un dato curioso, las cartas a Corintios originalmente no se llamaron 1 Corintios, 2 Corintios. Originalmente simplemente se llamaban las cartas a Corintios. Eso todo. Así se llamaban las cartas, a Corintios. Eso todo. Bueno, la pregunta que plantea esta sección del capítulo 1 de 1 Corintios es: ¿está dividido Cristo? Es una pregunta. Es una pregunta que llama a reflexión. Incluso aunque no leyésemos los versículos atingentes, pues eso ya debería darnos una vislumbre de por qué se hace esa pregunta. Es una pregunta, como les decía anteriormente, que deberíamos hacernos todos los días. Es una pregunta que tiene trascendencia no solamente cotidiana, social, sino que es una pregunta que tiene una trascendencia espiritual. Ya voy a explicar por qué. Tiene una trascendencia inmediata, contingente, social, cercana, material, en el sentido de que como seres humanos sociales estamos en constante fricción con otros grupos, con otras personas que no necesariamente piensan como nosotros, porque ninguno de nosotros fue creado igual. No fuimos creados en serie en una fábrica. No somos como cuando una máquina, ¿no es cierto?, robotizada, pues crea un mismo aparato, ¿no es cierto?, igual, y crea miles y miles de artefactos iguales. Nosotros y cada uno de los seres humanos que habitan esta tierra tenemos características distintas, distintivas, peculiares. Pueden haber personas similares, parecidas, pero no iguales. Por lo tanto, el aprendizaje de las cosas espirituales pues se hace bajo distintos puntos de vista, bajo distintas experiencias, en tiempos distintos, en circunstancias distintas, en edades distintas. Entonces, la misma verdad bíblica es conocida o aprendida desde distintos ángulos. Y para lo que a uno ya es conocido y cotidiano, para otros es una novedad. Algunos han avanzado bastante en el estudio y el entendimiento de la palabra de Dios. Otros han estudiado y entendido poco, pero de lo poco, bien. Y cuando hablamos de entendimiento, conocimiento, estamos hablando de una doble dimensión. Una dimensión intelectual, intelectiva, ¿no es cierto?, que se refiere al texto mismo, al conocimiento del dato, del texto, ¿cierto?, del símbolo, del lenguaje, de la gramática, de la redacción, del contexto. Y otro tiene que ver con el conocimiento espiritual que el texto transmite, el mensaje, la sustancia, ¿no es cierto?, que el texto nos está entregando. Así que ese es un conocimiento completo de la palabra de Dios en sus dos dimensiones. Una dimensión intelectiva y una dimensión espiritual. ¿Vale? Pero no todos abordan la palabra, como les decía, desde una misma mirada. Si bien es la misma verdad, pero algunos la abordan desde las profecías, otros desde la justificación por la fe, otros desde la cronología, otros desde la historia, otros desde la filología,
otros desde la teología, otros desde la poesía, otros desde el estilo literario, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros ha tenido su primer contacto con la palabra de Dios bajo distintos puntos de vista y bajo distintas miradas. Y es la misma verdad. Algunos han tenido su primer acercamiento a la Biblia a través de un familiar, otros a través de un amigo, otros a través de un compañero de trabajo, otros a través de las redes sociales, otros a través de una revista, otros a través de una conferencia, quién sabe. Y todos guardamos esos recuerdos maravillosos, lindos, con mucho cariño de nuestra primera vez que alguien nos habló. Y generalmente nosotros le tenemos mucha estima o nos encariñamos con la persona que fue la primera que nos instruyó, que nos guió, que nos aconsejó, ¿verdad? Nosotros tendemos naturalmente, humanamente, a tenerle consideración, cariño, respeto, ¿no es cierto? A esa primera persona que nos ayudó a dar nuestros primeros pasos en las cosas de Dios. Algunos, por ejemplo, recuerdan con mucho cariño al pastor que lo bautizó, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy uno nunca se olvida del pastor que te bautizó, el misionero que te bautizó, el hermano que te bautizó. Uno lo recuerda con mucho cariño y con mucha consideración. Sin embargo, hay un límite en esa estima, en ese cariño. Y el límite se encuentra en el sentido común, en la racionalidad. En el sentido de que si bien Dios ha usado instrumentos humanos para guiarnos a nosotros, a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, al ámbito de Dios, son seres humanos mortales tal y cual como nosotros. Quizás son más aventajados en el sentido de que tienen más experiencia, más conocimiento, ¿verdad? Tienen mucho más camino recorrido en las cosas espirituales, ¿cierto? Así que en ese sentido nos aventajan. Pero tenemos que recordar de que nadie está libre de defectos o de caer, ¿cierto? Y que todos, aun los que tienen más experiencia que nosotros, todos están en ese camino a la perfección, en ese camino hacia la santificación, ¿vale? Así que tanto ellos como nosotros podemos caer o no podemos alcanzar la meta. Así que en ese sentido, a quienes nosotros consideramos o admiramos, tenemos que hacerlo claramente porque es legítimo hacerlo, ¿por qué no? Pero en su justa medida, ¿cierto? Y con los límites de la prudencia, porque son seres humanos, finitos y terrenales como nosotros. La pregunta que se hace Pablo en esta carta y se la hace a los corintios y emplaza a los corintios es: ¿está dividido Cristo? O sea, cuando Pablo hace esa pregunta si está dividido Cristo, lo que está diciendo es, miren, las diferencias o las contiendas o las discrepancias que ustedes puedan tener son cosas que pasan a segundo plano, son cosas, no es lo importante eso. ¿Dificulta las relaciones en la iglesia? Sí. Pero fíjense que no es lo importante. Acá la pregunta es, ¿a quiénes tienen ustedes de referencia? ¿Quién es su referente? ¿Quién es su ejemplo de perfección? ¿Quién es quien consuma todos los méritos? ¿Quién es el que se merece toda la admiración? ¿Quién? ¿Quién es nuestro ejemplo? Uno solo. Y si Jesús no está dividido, es decir, si Jesús no tiene contienda o discrepancia o división con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? La pregunta que hace Pablo sobre ¿está dividido Cristo? Es una pregunta que tiene una trascendencia que está por sobre las menudeces, las pequeñeces de los miembros de iglesia. Nosotros hemos estudiado y sabemos por la palabra de Dios que la Santa Trinidad es una unidad.
pero también en su misterio, en su naturaleza misteriosa, es una pluralidad. ¿Ustedes se imaginan los miembros de la Trinidad divididos, discrepando entre ellos? Que el Espíritu Santo diga una cosa y nuestro Señor Jesús diga otra, y el Padre diga otra. ¿Ustedes se imaginan ese conflicto, esa crisis cósmica que acarrearía el que la Santa Trinidad estuviese dividida? Sin embargo, el Señor Jesús declaró que el Padre y Él uno eran, y que el Espíritu procede del Padre, y son uno, y han estado siempre unidos en un mismo propósito desde la eternidad. Por lo tanto, la eterna deidad es nuestro referente de unidad. Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Cristo tiene discrepancia con el Padre? ¿Se han puesto a discutir respecto a ciertas decisiones? ¿No se ponen de acuerdo el Padre y el Hijo? ¿Alguna vez en la eternidad el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo discreparon? ¿Se armaron facciones partidistas en el cielo? ¿Quién fue el que dividió o pretendió, de hecho pretendió dividir y lo hizo? El gobierno de Dios. ¿Quién fue el que dividió el reino de Dios? O intentó hacerlo. Satanás. Él es el padre de las divisiones. Él es el padre de las discrepancias. Él es el padre de los conflictos, de las divisiones. La pregunta de Pablo es, ¿está dividido Cristo? Ciertamente, toda la escritura, desde Génesis y Apocalipsis, nos enseñan que el Señor Jesús no está dividido. El Señor Jesús no es disidente del Padre, ni es disidente respecto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es disidente respecto al Padre y al Hijo. Y el Padre no es disidente respecto del Hijo y respecto del Espíritu Santo. Hay una unidad plena en la eterna deidad. Por lo tanto, al hacer la pregunta, Pablo hace referencia a esa unidad eterna de la cual tenemos que aprender. ¿Recuerdan ustedes la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 1? Y cómo los millares y millares de santos ángeles y querubines se mueven y se movilizan de manera armoniosa, unida, en un mismo propósito y en un mismo sentir. ¿Recuerdan ustedes los ancianos y los 4 seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4? ¿Cómo cantan al unísono y dan gloria a Dios en completa unidad? Esos son algunos ejemplos de la nula división que hay en el reino de Dios. En ese sentido, la iglesia imperfecta y defectuosa estaba cayendo efectivamente en la división. Y la división experimentada en Corintio, a la cual Pablo amonesta y aconseja y hace referencia, es una división producto de los defectos de carácter. La imperfección del ser provoca como fruto, como resultado, la división. La división en la iglesia de Dios es fruto de una preeminencia de la carne. Hay una manifestación evidente de la naturaleza caída, manifestada en partidismos, porque no se mira a Cristo y su perfecta unidad con el Padre y el Espíritu, sino que se mira al ser humano. Por lo tanto, quien entra en estas divisiones partidistas tiene la vista muy corta y no está teniendo una experiencia espiritual,
sino que está entrando en el conflicto carnal, mirando las cosas de la tierra y no las del cielo. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, dice Pablo. Este os ruego es exhorto, ¿cierto? Los amonesto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre. Si ustedes leen alguna otra versión, por ejemplo la versión de Jerusalén, ahí en vez de decir por el nombre, va a decir a través del nombre. O sea, hace referencia a Jesús como mediador. Leamos otra vez. Os ruego pues, hermanos, por el nombre o a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Cuando Pablo dice acá que habléis todos una misma cosa, cuando dice cosa, se está refiriendo a las cosas de Dios, a las cosas que hacen referencia a la palabra de Dios, a la sana doctrina, la enseñanza de los profetas, de Jesús y los apóstoles. Que habléis todos una misma cosa. Es decir, cuando nosotros hagamos referencia a las cosas de Dios, deberíamos estar de acuerdo en la enseñanza e interpretación de la palabra de Dios. Los textos bíblicos no pueden decir una cosa y después dicen otra. ¿Cómo es posible que una congregación enseñe una cosa sobre unos textos bíblicos y hay otra congregación que enseña otra cosa? E incluso diametralmente distinta a lo que originalmente el autor quiso expresar. Por eso este servidor en reiteradas ocasiones les ha dicho que es una responsabilidad muy grande el enseñar la Escritura, cosa que al parecer hoy no se tiene mucho en cuenta. Cualquiera hace un canal de YouTube, de Facebook, lee unos cuantos libros y se larga a enseñar la Escritura. Bueno, eso no es así. El ministerio de la enseñanza debe ser un ministerio señalado, debe estar acompañado de un llamamiento especial, específico. Es un llamamiento que es confirmado por la recepción de un don. Yo no me puedo largar a enseñar si no recibo el don de la enseñanza, de la ciencia, ¿cierto? Así que acá nos dice, habléis todos una misma cosa. Es decir, que estemos de acuerdo en la manera de interpretar, de leer, de reflexionar y de comunicar la enseñanza de la Biblia. Coma. Y que no haya entre vosotros, o sea, Pablo exhorta a que no se permita, dice acá que no haya, es decir, ausencia, entre vosotros de divisiones. La palabra división es lo mismo que hablar de cismas, los famosos cismas, ¿cierto? En la iglesia cristiana han habido grandes cismas, esos son divisiones. No son pequeñas divisiones de una iglesita local, de una congregación de por aquí y de por allá. Los grandes cismas parten al mundo cristiano en grandes bloques. Las divisiones, ya sea en los grandes bloques, en las grandes cismas o en la pequeña iglesia local, deben desaparecer. No deberían existir. Ojo, no estoy diciendo que no hayan discrepancias, contrapuntos, puntos de vista distintos de abordar ciertos textos. Con espíritu cristiano, claro que sí. Pero acá dice que no haya entre vosotros divisiones. Estas divisiones son tal, porque ¿cuál es la naturaleza de esta división que Pablo desea que no haya? Son divisiones que a veces son
incurables. ¿Vale? Me están diciendo que la señal no es muy buena y yo quiero que para su tranquilidad sepan que yo estoy grabando con una cámara un respaldo sobre este tema, así que yo, una vez terminada la transmisión en vivo, unas 2 horas después yo subo la versión completa de esta transmisión en un audio e imagen óptima. Así que para aquellos que me están diciendo que no se ve muy bien la señal, tengo un respaldo donde va a estar el tema completo grabado con un sonido óptimo. Así que para que tengan paciencia, ¿ya? Y lo van a encontrar, por supuesto, en el canal de YouTube, La Voz de un Perseguido. Así que la división, ¿por qué no es deseable? Pues, ¿qué tipo de división no es deseable? Y que Pablo dice que no haya. Bueno, la división que son insubsanables, las divisiones que son irrevocables, las divisiones que son a tal punto que son irreconciliables, porque eso le hace daño a la iglesia. Por ejemplo, dentro de las muchas herejías que han entrado en el mundo cristiano, hay una facción importante de personas que dicen ser discípulos de Jesús y dicen pertenecer a la iglesia de Cristo, y sin embargo cuestionan la Trinidad bíblica. No creen en las 3 personas de la deidad. Y peor aún, atacan y menosprecian o ignoran la personalidad del Espíritu Santo. Bueno, ahí tenemos una división, ahí tenemos un cisma, porque hay ciertas personas, ¿no es cierto?, que por una mala formación, ¿cierto?, o como resultado de orientaciones de falsos maestros, han seguido un curso, ¿cierto?, y lo creen de todo corazón, que es así como se debe entender ciertos textos bíblicos. Entonces ahí se genera un cisma, ¿no es cierto?, donde se salen, digamos, del canon histórico, bíblico, ¿okay? Así que dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Eso de perfectamente unidos dice relación con el propósito, dice relación con los motivos, ¿vale? Porque, como les decía al principio, ninguno de nosotros es igual al otro. ¿Podemos tener diferencias? Claro que sí. La tenía Bernabé con Pablo, la tenía Pedro con Pablo. O sea, son divisiones, son discrepancias, son incompatibilidades de opinión normales y naturales. Pero esas diferencias son subsanadas tarde o temprano porque los une un mismo propósito. Los une el amor a Jesús. Y la parte que esté equivocada tarde o temprano, si está en Cristo, el Espíritu Santo lo convencerá de error. ¿Vale? Ahora, ¿por qué algunas personas se aferran a su error? Por ejemplo, quienes ponen en duda la personalidad del Espíritu Santo, que la tercera persona de la deidad no existe, dicen ellos, algunos. Bueno, ¿por qué persisten en eso? Bueno, es una mezcla de cosas, es una mezcla de contradicciones. Primero, son sinceras en lo creen de todo corazón, porque creen haber descubierto, ¿no es cierto?, una verdad bíblica, ¿verdad? Y segundo, a veces también es por orgullo, de no reconocer que se han equivocado. Bueno, cuando esas personas que están en el error teológico están en Cristo, es decir, tienen una rica relación con Jesús y aman a Jesús, tarde o temprano reconocerán y verán su error. Y el Espíritu hablará a su conciencia, los convencerá de su error, de pecado, de juicio, de maldad, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Y el mismo Espíritu doblegará su orgullo y esas personas terminarán reconociendo que estaban en el error. Bueno, ¿cuál es la actitud de la persona que estaba en lo correcto y es testigo de este arrepentimiento? Bueno, no aplastarlo, no inflarse, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No vanagloriarse porque le ganó
al que estaba equivocado. No, hay que recibirlo como un hermano, ¿no es cierto?, con humildad, y fortalecer esa unidad. Por eso la pregunta, ¿está dividido Cristo? Porque la tendencia y la disposición nuestra, aunque hayan diferencias, es a la unidad. Tiene que haber una disposición a buscar la unidad en la verdad. ¿Vale? Si no estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es esto de que una misma mente y un mismo parecer? La mente hace alusión a la mente y luego al parecer. Bueno, la mente, el estar en una misma mente, quiere decir que nuestras capacidades mentales, ¿no es cierto?, donde involucra una serie de procesos, ¿no es cierto?, está bajo la influencia del Espíritu. La mente está iluminada por el Espíritu. No es una mente en tinieblas, no es una mente reprobada, no es una mente que está embotada, emborrachada. Es una mente lúcida, es una mente que cuenta con la iluminación, la claridad, por la presencia del Espíritu. Por eso que él dice, estéis perfectamente unidos. Y recuerden que Pablo viene hablando, los que escucharon la clase de ayer, sabrán que la iglesia de Dios, como dice él, la iglesia de Dios es aquella en la cual está presente, y valga la redundancia, la presencia de Dios. ¿Y cómo se denota, cómo se evidencia la presencia de Dios en la iglesia para que sea legítimamente llamada de Dios? Los dones espirituales. ¿Recuerdan la clase anterior cuando Pablo da gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús? De tal manera que nada os falta en ningún don. Eso lo estudiamos en la clase pasada. Entonces, dentro de esos dones, ¿no es cierto?, o mejor dicho, dentro de esa consecuencia de ser morada del Espíritu, es tener una claridad de mente. La mente está clara respecto a la enseñanza bíblica. Y en el mismo parecer, el parecer dice relación con la conclusión a la cual llego cuando mi mente está clara o iluminada. Si mi mente está clara e iluminada, tengo un buen entendimiento, discernimiento, conocimiento. Por lo tanto, si el hermano que está allá al lado y la hermana que ya está al lado están teniendo la misma experiencia espiritual por la presencia del Espíritu en la mente, el parecer va a ser el mismo, que es lo que sucedía en el caso de los apóstoles. ¿Vale? Así que de una misma mente y un mismo parecer. Así que, en definitiva, esto de una misma mente o un mismo parecer haría relación a la actitud, a la disposición mental respecto a mi realidad. ¿No es cierto? La realidad consciente la miro a través del filtro del buen entendimiento de la Sagrada Escritura. Y por eso tengo el mismo parecer, un mismo parecer, que es la misma opinión. Es la misma actitud, la misma opinión, la misma disposición, como resultado de un proceso mental iluminado por el Espíritu Santo. Versículo 11, estoy en 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado, dice Pablo, bueno, ustedes deben de saber y seguramente se han dado cuenta al leer las epístolas del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo constantemente estaba recibiendo mensajería.
No solamente recibía pequeñas encomiendas con ayuda de las iglesias que lo apoyaban a él, sino que también recibía mensajes, recibía noticias, buenas nuevas, ¿vale? Incluso estando preso, él recibía noticias de cómo estaban las iglesias. El versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé. ¿Quién es Cloé? Bueno, la palabra Cloé, el nombre Cloé, significa hierba naciente. Algunos comentadores, porque no hay más información sobre esta Cloé, pero algunos deducen que por el nombre, ¿no es cierto?, hierba naciente, se trataba de un liberto. Yo les he hablado un poquito a ustedes sobre el tema de la esclavitud en Roma. Liberto se le llamaba a los ex esclavos. El liberto es la persona que había sido esclava, pero obtuvo su libertad. A eso se le llaman los libertos, ¿eh? Los liberados, ¿no es cierto? Así que algunos creen que este Cloé era un esclavo que fue liberado, pero también era discípulo de Jesús y colaborador del apóstol Pablo. Bueno, el asunto es de que a través de Cloé, el apóstol Pablo se entera de las situaciones que estaban pasando en Corinto. Y había situaciones bastante graves, que ya las vamos a ir desarrollando en la medida que vamos avanzando con esta serie. Así que el versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay, pues dice por los de Cloé, por la familia de Cloé, ¿okay? Cloé y su familia, o por lo menos su clan o su círculo, ¿no? Por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mira de lo que me he enterado, que hay entre vosotros contiendas. Contiendas o disputas. Quiero decir, y ahora Pablo comienza, porque si ustedes se dieron cuenta, los primeros 9 versículos de este capítulo 1, Pablo elogia mucho y dedica palabras de mucha esperanza y de ánimo a la iglesia de Corinto. De hecho, le llama la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Que es rica, ha sido enriquecida con los dones del Espíritu, etcétera, etcétera. Pero ahora comienza la parte, digamos, un poquito más dura. Y Pablo comienza ya a adentrarse a los problemas como tales que tenía Corinto. Así que el versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice. Oiga, parece que esta contienda estaba involucrando a casi toda la iglesia. Porque dice acá, quiero decir que cada uno de vosotros dice. Noten, cada uno de vosotros. O sea, la contienda o la disputa había llegado a tal punto que nadie había quedado exento. Todos comenzaron a ponerse de un lado o de otro. ¿Cómo lo deduzco? Bueno, por el texto, porque dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Ustedes saben que Apolos era un judío alejandrino, ¿cierto? Discípulo de Juan el Bautista, ¿vale? Así que, por decirlo así, era un buen elemento. Era un buen elemento dentro de la iglesia, este Apolos. Y bueno, no vamos a ir al texto ahora, porque ustedes saben que allá en Hechos de los Apóstoles, a Apolos se lo describe como poderoso en la Escritura. Y era elocuente. O sea, era realmente un paladín, era una atalaya ese Apolo. Pero tenía características de personalidad muy distintas a las de Pablo. Pablo, por si no sabían ustedes, porque eso es lo otro que estaba pensando el otro día, a través de las películas y de algunos malos libros sobre Pablo, a Pablo se le ha pintado como si fuese un maestro de la oratoria, un gentleman del discurso, ¿no es cierto? Un as, ¿no es cierto?, de la retórica. Y eso no era así. Si bien Pablo daba muy lindos discursos, y eso está descrito en la palabra de Dios,
Pero Pablo no era un maestro del discurso tampoco. El mismo Pablo reconoce que él es algo torpe para el discurso, en el sentido de que si bien Pablo era elocuente, pero Pablo era muy directo. Pablo no tenía esa sutileza, esa elegancia que tenía el orador griego, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando usted lee los grandes oradores griegos, usted se da cuenta de una elegancia impresionante que tienen los oradores griegos, los filósofos griegos. Los filósofos griegos tienen un nivel de oratoria y de persuasión impresionante. Que no me cabe la menor duda que Pablo algo aprendió de los griegos. No me cabe la menor duda, porque Pablo era un conocedor de la literatura clásica griega, sin duda alguna. Pero el discurso no era el fuerte de Pablo, aunque era convincente, y sus discursos eran preciosos, pero no era su fuerte. El fuerte de Pablo era el contenido del discurso, no el discurso mismo. Explico. El fuerte de Pablo, o la fortaleza de Pablo en la evangelización, no era la forma de transmitir la verdad, sino el fondo de la verdad. Ese era el fuerte de Pablo. El fuerte de Pablo es que hablaba con la verdad. Por eso era irrebatible, era convincente, porque el contenido del discurso era la verdad. Pero la forma que usaba el apóstol Pablo no era perfecta. A veces era muy directo, era un poquito, no quiero decir torpe, pero un poquito bruto, por decirlo así. Y eso se lo voy a comprobar ahora, porque vamos a seguir leyendo. Entonces, Pablo hace alusión, primero se nombra él mismo, que había algunos que se identificaban con él, ¿no es cierto? Luego hace alusión a Apolos, yo soy de Apolos, ¿no es cierto? Y otros dicen que son de Cefas. Cefas es piedra, Pedro, ¿cierto? Pedro. Y otros dicen yo soy de Cristo. O sea, había algunos que entendían que el referente era Cristo. Y que Cristo no estaba dividido. Pero habían otros que no. Ya sea porque la primera vez que escucharon el Evangelio lo escucharon a través de Pablo, otros a través de Apolo, otros a través de Pedro, otros se habían encariñado con Pablo, otros se encariñaron con Apolo. Entonces habían formado facciones. ¿Vale? Y Pablo hace la tremenda pregunta que sin duda dejó callados a todos. ¿Acaso está dividido Cristo? Mírense ustedes cómo están. Mírense el espectáculo que están dando. Y yo les hago una pregunta porque parece que han perdido de vista al referente. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Que tanto defienden a Pablo? ¿Que acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿Ustedes le deben algo a Pablo? ¿Pablo tiene méritos? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Interesante que Pablo hace referencia al bautismo y a la fórmula bautismal. Bueno, ¿cuál es la fórmula bautismal correcta? La fórmula bautismal, porque hasta en eso hoy en día hay divisiones dentro de la iglesia. Hay algunas facciones fanáticas que hablan de que no se debe bautizar en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para eso han buscado todo tipo de argumentos y subterfugios para desacreditar la fórmula bautismal de Mateo 28. ¿Cierto? Y se toman de textos de Hechos de los Apóstoles para apoyar la idea de que solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Creando una discordia o una división o una polémica que no existe, que la Biblia no levanta eso. ¿Vale?
¿Acaso está dividido Cristo? Versículo 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Se dan cuenta que hay un solo nombre por el cual uno debe bautizarse? La Escritura es clara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la Santa Trinidad. Y son uno. Por eso que algunos textos dicen en el nombre de Jesús. Porque se entiende que Jesús es uno en la Trinidad. O sea, el creyente que conoce la Escritura sabe que la misma palabra de Dios nos enseña acerca de tres personas. Así que si el texto solamente dice Padre, o solamente dice Espíritu Santo, o solamente dice Jesús, eso no anula la existencia de las otras dos personas. Porque entendemos que existe y es real y bíblica la Trinidad. Y no porque el texto solamente nombre al Padre y al Hijo, o solamente nombre al Hijo, quiere decir que la otra persona no existe. Entonces, hay que tener una comprensión global, holística, podríamos decirlo así. No quería usar esa palabra porque generalmente la palabra holística es usada en otros ámbitos de la Escritura. Así que Pablo dice acá, ¿o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y luego el versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros, es decir, los corintios, a ninguno de vosotros he bautizado. Si ahora se arman divisiones y unos dicen que son leales solamente a mí y ni siquiera los he bautizado, ¿cómo será si los hubiese bautizado? Y esto quiero aprovechar de aclarar lo siguiente. Pablo lo que está enseñando acá es que la persona que realiza el bautismo no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista de los efectos espirituales en el bautizado. ¿Se dan cuenta? Porque lo importante en el rito del bautismo es la disposición del bautizado, no del instrumento. Hay algunas personas que, como están formateadas con la institucionalidad eclesiástica, creen que el bautismo solamente debe ser realizado por un así llamado pastor. Bueno, y si no hay un pastor ordenado por la congregación, ¿no vamos a tener bautismos? El rito se tiene que realizar y se tiene que salir del paso. Si no es un pastor, es un diácono, si no es un anciano, etcétera, etcétera, o si no un hermano simplemente de buen testimonio y puede realizar el rito del bautismo, porque el mérito no está en quien realiza el rito, sino que la importancia espiritual radica en el bautizado, la disposición del bautizado. ¿Ok? Doy gracias de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Este Crispo era un ex dirigente de una sinagoga y que se hizo discípulo, sino a Crispo, que es un nombre romano, Crispo, y Gayo, que es otro nombre romano. O sea, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. O sea, Pablo no está diciendo acá de que él no bautizaba. Ojo con eso. ¿Vale? De hecho, Pablo no fue llamado a bautizar, como tampoco lo hacía Jesús.
sino que eran sus colaboradores los que bautizaban. Pero eso no quiere decir que si la situación lo amerita, pues hay que salir del paso y Pablo tenía que bautizar. Claro que sí. De hecho, eso me ha pasado a mí incluso, donde he ido a lugares que nadie va, que nadie visita. Bueno, allá llego yo y me he encontrado con personas que he estado con ellas semanas dándoles estudios bíblicos y al final han tomado la decisión. Y no hay quien bautice. Bueno, hay que salir del paso y hay que bautizar, porque es un mandato bíblico que una vez enseñado en las cosas de Dios se debe bautizar. Así que ojo con eso, con lo de Pablo. Pablo no es que bautizaba, no, pero si había la ocasión de hacerlo y no había otra que hacer, pues había que salir del paso y Pablo lo hacía. Por eso que dice acá: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Una cosa excepcional que hice. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. O sea, de cierta manera él evitaba justamente realizar ese rito, ¿verdad? Para que alguno, por el cariño que le tenía a Pablo, ¿cierto?, se identificara no con Cristo, sino con Pablo. Así que él mejor evitaba en ese sentido y delegaba esa función a sus colaboradores. Para que ninguno diga, versículo 15, que fuisteis bautizados en mi nombre. Y al parecer aquí el escribano, el emanuense, se acuerda de algo que Pablo le había dicho y dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. Esa es otra excepción de Pablo. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, fueron tan pocas las personas que bautizó Pablo que bueno, no va a sonar un poco mal, pero no es que no le daba importancia, sino que para él no era algo trascendente. El número de personas que bautizaba no era trascendente para él. Al contrario de lo que sucede hoy en día, que se interpreta como éxito espiritual la cantidad de gente bautizada. Eso es un error carnal, eso es una falsedad satánica. ¿Vale? Pablo no evaluaba el éxito de su ministerio por la cantidad de bautismos. Eso es una corrupción que se ha introducido ahora en la iglesia. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si bautizado a algún otro. Esta familia de Estéfanes fueron uno de los primeros frutos que tuvo Pablo en Acaya. Recuerden que Pablo fue vanguardista. Pablo era de los que estaban de punta de lanza. Pablo entraba a los territorios donde todavía incluso no llegaban los demás apóstoles, porque Pablo se atrevió a ir más allá. Pablo se atrevió a alejarse en los territorios más allá de Palestina. Él fue un abridor de caminos. Entonces llegó a lugares donde el evangelio todavía no llegaba. Y tuvo que enfrentar situaciones como por ejemplo la de que tener que bautizar, ¿vale? Y luego el versículo 17, y el último ya, dice: pues no me envió Cristo, noten que hace referencia a su llamado, porque no me envió Cristo a bautizar. O sea, eso no era lo primero. Eso no era lo primero. El énfasis del ministerio de Pablo estaba en la enseñanza. Los bautismos eran un resultado inherente, espontáneo al trabajo principal, que era el del discurso, del diálogo, de la enseñanza, de la persuasión. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Esa palabra predicar, nosotros también a veces la malentendemos. Nosotros cuando escuchamos la palabra predicar, nos imaginamos un púlpito, ¿verdad? Y un sujeto gritando ahí adelante, o dando un tremendo discurso bien bonito y que hace llorar a medio mundo, ¿no es cierto?
Para nosotros eso es una predicación. Pero bíblicamente hablando, la predicación tiene que ver más bien con la persuasión. Y la persuasión no quiere decir que yo convenzo por convencer, porque si es por convencer a la gente, pues doy un mensaje emotivo, sentimentaloide, cuento historias trágicas para que todo el mundo se ponga a llorar y saque los pañuelitos, ¿no es cierto? Oh, claro, es una manera muy fácil de convencer, de persuadir. Pero bíblicamente eso no es así. Bíblicamente se persuadía con argumentos razonables. Los predicadores bíblicos, al contrario de los predicadores actuales que más gritan que predican, ¿no es cierto? Y más hacen llorar que hacen comprender, los predicadores bíblicos como Pablo persuadían, en ese sentido predicaban. Predicaban quiere decir que persuadían, daban un discurso persuasivo, pero era un discurso que apelaba a la razón, que convencía por la razón, no por la emoción. Porque las emociones pasan, se diluyen, se fuman. La excitación emocional no tiene fundamento, no tiene base, no tiene solidez. Pero cuando soy persuadido por la razón, apelo al entendimiento, a la lógica, a la razón, al sentido común, pues esa información que transmite el predicador cae en buena tierra y genera buen cimiento. ¿Por qué? Porque la persuasión que apela a la razón crea convicción. Aún no habiendo emoción, el convencimiento queda, la convicción queda, la idea queda. Esa persona está convencida con emoción o sin emoción. ¿Se dan cuenta? Entonces, el apóstol Pablo dice acá, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, a persuadir de que las almas acepten el mensaje de salvación, las buenas nuevas en este caso, el evangelio. No con sabiduría de palabras, ¿notaron? Cuando habla aquí de sabiduría de palabras, está hablando de esos discursos elegantes, esos discursos emotivos, esos discursos preparados, esos discursos bien formateados, ¿no es cierto? Yo he visto algunos predicadores que tienden a quebrar la voz, un piano de fondo, incluso hasta tienen el descaro de indicarle al músico cuándo empezar a tocar el piano. Pero acá la verdad convencía por su sola sustancia, por su solo cuerpo, por su solo contenido convencía. Porque la verdad convence porque el solo hecho de ser la verdad. No porque tiene añadidos, no porque tiene algunos ingredientes adicionales como el manejar la voz, historias emotivas, ¿no es cierto? Imágenes desgarradoras, música de fondo que quiebra las emociones. No, el apóstol Pablo no usaba nada de eso. De hecho, en ese tiempo no había micrófonos, ni pantallas, ni andaba con un hermano con un teclado. Es solamente el discurso persuasivo que convencía al pecador. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Eso es lo que les hablaba recién, de un discurso vacío de contenido. ¿Ok? Bueno, hemos avanzado del versículo 10 al 17 del capítulo 1 de Primera Corintios. Esa ha sido nuestra jornada de hoy y terminamos justito en 1 hora, así que estamos bien en el tiempo. Espero mañana continuar con el versículo 18 al 30. Vamos a hacer todos los esfuerzos por hacer una transmisión mañana, aunque, como les digo, por acá está lloviendo y la señal está un poquito débil, pero a pesar de que la transmisión está débil, yo tengo un respaldo grabado, así que yo en un par de horas más estoy subiendo la versión completa de esta transmisión con un audio óptimo para que ustedes puedan repasarlo. Las transmisiones en vivo se dejan en privado, ya que es defectuosa la señal,
pero yo después, un par de horas más, subo la versión completa con un audio óptimo de esta transmisión, ¿vale? Siempre grabo un respaldo y ese es el que subo al canal de YouTube, La Voz de un Perseguido. Así que yo les agradezco mucho el que me hayan acompañado en esta ocasión. Espero que el análisis de hoy le haya sido de gran bendición y de gran edificación. Agradezco a quienes me apoyan mes a mes, ya que su apoyo es mi salario. Así que muchas gracias por su apoyo y consideración. Pau me dice, wow, es verdad, solo las palabras y el carácter tenían en esa época. Ahora se puso a llover un poco fuerte por acá, dice Kevin. Bueno, saludo a Miriancita, a Pau, a César y a todos aquellos que se han conectado y han disfrutado de esta transmisión. Que Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.